Mi nombre es Francisco Jaume, les doy las gracias a todos ustedes por venir, también a las personas que participan a través de streaming. Lo que nos convoca hoy entonces es esta reflexión acerca de cómo potenciar el desarrollo emocional de mi hijo, de mi hija. Lo primero es, como ustedes saben, cuál es nuestra carta de navegación, estos 4 grandes tópicos. Lo primero es reflexionar acerca de la salud mental, la crianza y el bienestar infantil. Lo segundo es centrarnos más específicamente en lo que es reconocimiento, expresión y regulación emocional en la infancia. Lo tercero, focalizarnos específicamente en el abordaje adecuado de pataletas, que tiene mucho que ver con lo anterior, para finalmente tomar un conjunto de temas que vamos a ir tratando a lo largo de la presentación, junto con otros más, organizándolo en términos de factores de protección, estrategias para un presente y un futuro saludable. Entonces, dicho eso, comencemos con el primer punto, referido a la salud mental, la crianza y el bienestar infantil. Y partamos con una cita de uno de los más importantes investigadores del campo del desarrollo infantil de los últimos años, que es Edward Tronick. Y él nos dice una pregunta y después una reflexión. La pregunta es: ¿cómo es que algunos niños se vuelven tristes, evitantes y con baja autoestima, mientras que otros se ponen rabiosos, impulsivos y egoístas, y otros son felices, curiosos, afectivos y seguros de sí mismos? Y luego deja esta reflexión. Como clínicos, investigadores y legisladores, nuestra meta debe ser entender los procesos que conllevan estos resultados, para que estos desarrollos problemáticos puedan ser prevenidos y remediados. A mí particularmente estas ideas me hicieron mucho sentido hace mucho tiempo, y después de haberlas trabajado un tiempo también llegué a la conclusión de que era importante incluir en ello a los padres, madres y cuidadores. Es decir, que en realidad para todos nosotros tiene sentido entender los procesos del desarrollo infantil de manera de poder ir promoviendo estrategias que sean tempranas, que sean preventivas, que estén basadas en la evidencia, que sean protectoras para los niños y sobre todo que sean activadoras del despliegue de sus habilidades personales. Y eso está también puesto en un contexto en donde, así como pueden emerger dificultades y psicopatologías en el curso del desarrollo de la infancia, tales como un listado, trastorno de estado del ánimo, cuadros ansiosos, desregulación emocional, conductual severa, trastorno de la conducta alimentaria, dificultades de la relación con los pares, trastorno de la conducta del sueño, problemas de autoestima, inseguridad y desarrollo socioafectivo, es decir, un conjunto de psicopatologías que pueden aparecer en el curso del desarrollo de los niños. Así como pueden aparecer esos cursos problemáticos, también pueden aparecer algunos cursos que se caractericen por el despliegue de caminos del desarrollo saludables y florecientes. Este concepto del florecimiento humano, que está muy desarrollado en el campo de la psicología positiva, en donde el énfasis está puesto en qué es lo que tenemos que hacer en el fondo para que los seres humanos podamos desplegar todas nuestras capacidades, todas nuestras habilidades y vayamos encaminándonos en la ruta del bienestar. Y se ha estudiado mucho durante los últimos años esto, de la mano de Seligman, pero también de otros autores muy importantes que están haciendo investigación de distinto tipo para poder comprender estos procesos de desarrollo humano, poniendo el énfasis en el desarrollo saludable y no necesariamente en el estudio de psicopatologías, como mencionaba antes. Entonces, conversemos un poco acerca de cuáles son los factores de crianza que potencian el desarrollo emocional, el bienestar y la salud mental infantil. Y lo primero que hay que decir cuando nos enfrentamos a una pregunta de esta envergadura es considerar que estos son procesos multicausales. Es decir, no hay una única razón que pueda explicar el curso del desarrollo infantil, o si es que se presenta o no un desarrollo emocional saludable, si hay psicopatologías o no. Siempre se trata de un fenómeno que es multicausado y que por lo tanto tenemos que considerar eso a la hora de ver cómo lo podemos ir abordando. Ahora, dicho eso, también hay que decir que hay un gran campo de estudio, y a lo cual yo me voy a referir hoy, que tiene que ver con el vínculo de apego y particularmente con el vínculo de apego seguro. Se sabe que el vínculo de apego seguro es un factor protector para el desarrollo de los niños y que va a ir potenciando su desarrollo no solo emocional, sino también socioemocional.
es decir, cómo se regulan sus emociones también en la relación con los demás, y que también afecta otras áreas del desarrollo que también voy a mencionar en el curso de la presentación. Entonces, lo primero que tendríamos que dilucidar ahora es qué es lo que vamos a entender por vínculo de apego seguro. Y dicho eso, una primera idea es que asociado al vínculo de apego seguro, los niños van a ir desarrollando una serie de mecanismos de autorregulación. Y el vínculo de apego es básicamente una dinámica a través de la cual los cuidadores van regulando el estrés de los niños. Todos los niños pueden sentir estrés en algún momento del día. Si nosotros quisiéramos representarlo en este dibujo, podríamos decir que acá ven el puntero, ¿sí? En este punto cero podríamos considerar que el niño se encuentra en un estado de equilibrio emocional, ¿sí? Está tranquilo. Y en la medida en que empieza a experimentar su día, puede ir sintiendo que ese equilibrio, esa estabilidad se empieza a ver alterada, y esa alteración es transitoria, es frecuente y es absolutamente normal. Supongamos, por ejemplo, el nivel de la temperatura. Un niño puede estar en una temperatura adecuada, y entonces en este dibujo nosotros plantearíamos que está en este punto cero. Ese niño en algún momento puede empezar a sentir frío, y en este dibujo eso significaría que su estado empieza a desplazarse hacia, vamos a decir, hacia acá. Empieza a desplazarse hacia este lado, y entonces se empieza a estresar, ¿sí? Consideramos estrés como cualquier situación en la cual el niño sale del equilibrio. Entonces puede estar estresado porque tiene frío, o se puede estresar porque tiene hambre, o se puede estresar por otras razones que sean más de corte psicológico, como por ejemplo estresarse porque tiene miedo, o porque tiene rabia, ¿sí? O porque está triste. Cualquiera de esos estados que en el fondo lo sacan del equilibrio, nosotros lo vamos a considerar un estado de estrés. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con apego? Tiene mucho que ver, dado que la dinámica de apego consiste básicamente en que el niño, cuando está en uno de estos estados de estrés, hace una conducta que aumenta las probabilidades de que el cuidador vaya donde él y lo ayude a volver al equilibrio. Entonces, si el niño tiene frío, va a llorar, y se espera que el cuidador vaya, identifique su estado y lo ayude a volver al equilibrio, suponiendo que es una guagüita, ¿verdad? O si tiene hambre va a ocurrir lo mismo, o si tiene miedo va a ocurrir lo mismo. El vínculo de apego seguro consiste básicamente en eso, es decir, que el niño naturalmente experimenta situaciones de estrés, y en esta situación de estrés cuenta con un cuidador que acude donde él y lo ayuda a volver al equilibrio. Por eso es la idea de el otro regulador del sí mismo. Es decir, el cuidador opera como un regulador externo del niño. El niño no se puede regular por sí solo, no puede ir a hacerse la comida solo, no puede ir a abrigarse solo. De la misma forma tampoco puede calmar algunos estados de miedo o de tristeza o de rabia, y siempre va a estar requiriendo de este cuidador que actúe como regulador. Ese cuidador que actúa como regulador es la figura de apego, en la medida en que se constituye sistemáticamente en el tiempo como aquella persona que va regulando esos estados de estrés de manera efectiva. El punto clave acá, y a lo que nos convoca, dado que nuestro tema es la regulación emocional, es que cuando un cuidador es ordenado y es efectivo en estas dinámicas de regulación del estrés del niño, el niño va a ir desarrollando estrategias de autorregulación en el curso del desarrollo. Entonces, vamos a un ejemplo. Supongamos que hay una familia en donde los padres quieren promover que el niño, qué sé yo, de 1 año empiece a dormir solo o ya esté durmiendo solo en su habitación. Entonces, cuando lo ponen en la habitación, él se despierta en la noche y llora. Ve la oscuridad, le da miedo y llora. Una dinámica de apego seguro que opere ahí va a constituirse de tal manera que en un estado de estrés como ese, que el niño tiene miedo porque está en la oscuridad y llora, el cuidador va a ver lo que está ocurriendo y lo va a ayudar a volver al equilibrio, lo va a calmar, va a hacer maniobras de consolación para sacarlo de este estado de estrés y llevarlo al equilibrio. Esa sería la dinámica de apego seguro en la medida en que eso ocurra sistemáticamente en el tiempo y el niño se estrese y el cuidador vaya y lo regule. Pero en otras oportunidades podría ocurrir, por ejemplo, que los cuidadores pensaran, digo cuidadores, papá, mamá, abuelita, nana, sea quien sea que esté a cargo de la regulación de los estados de estrés sistemáticas durante el día.
Lo que podría pasar también es que los cuidadores, desde la idea de que si yo voy a regular siempre a mi hijo cuando esté llorando, entonces ¿cómo él va a aprender a regularse solo? Es como desde el sentido común un poco, es como si yo siempre se lo hago, ¿cómo después él lo va a aprender a hacer solo? Y entonces podrían decidir no ir y dejarlo llorar. El problema de eso es que el niño en ese proceso aprende que cuando está en estados de estrés y manifiesta su estrés, o sea, llora porque tiene miedo, no recibe como respuesta una conducta de parte de los cuidadores que lo ayude a volver al equilibrio. Y entonces lo que vais desarrollando como estrategia de regulación emocional es no mostrar su estrés. ¿Sí? Se despierta en la noche, tiene miedo, pero ya sabe, como resultado de su experiencia, que si llora eso no se traduce en una regulación, y entonces deja de hacerlo. Y eso es un gran riesgo, porque a la vista del adulto, el niño dejó de llorar. Y como deja de llorar, podría asumir que el niño aprendió a regularse. Pero eso no es así. El niño sigue estresado, pero lo que ha aprendido es a no manifestar su estado de estrés. Y eso ya se ha estudiado bastante con medidas más de tipo biológico, como los niveles de cortisol que hay en el organismo y que se pueden medir, y que en función de eso podemos saber qué nivel de estrés tiene el niño. Entonces podemos saber que una situación en donde él potencialmente está estresado y sin embargo no llorar, tomamos una medida de cortisol en la saliva, una gotita de saliva, y podemos saber qué tan estresado está ese niño. Y entonces esa dinámica ya se sabe que nos lleva en esa dirección. Es decir, dejar a los niños solo llorar cuando están en situaciones de estrés facilita que ellos aprendan a no mostrar su estrés, pero no necesariamente a regular su estrés. ¿Sí? Ahora, otra posibilidad sería que los cuidadores, cuando escuchan a su hijo llorar en esta situación hipotética de la que estoy hablando, decidan no ir, pero ya llegado un momento el niño llora tanto que al final deciden ir. Y cuando van desde un estado más bien ansioso, pensando que en realidad ya no es que solamente le da miedo, sino que a lo mejor algo le duele, le pasa algo, y llegan a un estado de mayor ansiedad. Y entonces ahí se genera otra dinámica, que es que el niño no sabe cuándo los cuidadores van a acudir y cuándo no. Porque si algunas veces los cuidadores van y otras veces no, se genera una cierta impredictibilidad. Y lo que sí va a asociar es que mientras más se exacerbe su llamado, mientras más fuerte sea su llanto, mientras más desregulación emocional manifieste, más probabilidades hay de que el cuidador vaya, ¿verdad? Entonces, esa sería una tercera posibilidad. Una cuarta posibilidad que no queremos por ningún motivo, porque es lo que más se aleja del vínculo de apego seguro, es que en el momento en donde el niño está llorando, los padres puedan, o la madre o el padre cuidador, vayan y lo asusten. O sea, pueden ir enojados porque el niño no los deja dormir, ¿sí? Atribuir una intencionalidad al niño de que me está manipulando, que no me deja dormir, ¿ya? E ir y gritarle, por ejemplo, de regularlo más a través del grito, o en los casos más severos, tomarlo, por ejemplo, zamarrearlo, ¿sí? Que desde luego es algo que no ayuda en nada al desarrollo emocional del niño. Por el contrario, lo que hace es perjudicar que se vayan organizando los mecanismos de regulación emocional. Entonces, en estas cuatro posibilidades lo que más queremos es promover el vínculo de apego seguro, a través del cual el niño va a ir generando una expectativa, va a ir haciéndose representaciones, creencias acerca de qué es lo que va a pasar en las situaciones de estrés venidera a partir de su experiencia. Él va a ir teniendo experiencias sistemáticas de que cuando estoy estresado y manifiesto mi estrés, mis cuidadores vienen y me ayudan a regular. En ese proceso, el niño va adquiriendo una seguridad de que el estrés se puede abordar a través de un vínculo y que cuento con alguien significativo que es eficiente en llevarme al equilibrio. Esos procesos, a su vez, van promoviendo cursos de desarrollo madurativo cerebral que van a ir también potenciando las capacidades de autorregulación. A la larga, ¿qué es lo que va a pasar? Ese niño, cuando se despierte de la noche, va a tener más capacidades de autorregularse y volver a conciliar el sueño sin experimentar situaciones de estrés muy intensas, y teniendo la certeza de que hay un alguien ahí con quien puede contar y que le va a ayudar a mantenerse en equilibrio en esa oportunidad y también en las próximas oportunidades que vienen hacia el futuro. Entonces, el vínculo de apego seguro, particularmente, es un gran factor protector si es que nosotros lo que queremos promover es la autorregulación emocional o potenciar el desarrollo emocional del niño o de la niña. Ahora, dicho eso, y sabiendo entonces el qué,
qué es lo que es recomendable hacer, que es regular el estrés, entramos a un segundo punto que es clave y que tiene que ver con el reconocimiento y la expresión y la regulación de las emociones. Porque si tomamos lo que yo acabo de decir, sabemos entonces que el plano vincular juega un rol fundamental a la hora de promover los mecanismos de regulación emocional individual. O sea, si queremos promover una autorregulación que sea ordenada y que sea efectiva de parte del niño, tenemos que brindarle un vínculo que sea ordenado y efectivo en la regulación del estrés. Y en ese campo entra un primer elemento, una primera clave, que es lo que se conoce como respuesta sensible adulta o sensibilidad materna, sensibilidad paterna, y que consiste básicamente en que nosotros cuando estamos con los niños interactuando podemos ver ciertas señales, como por ejemplo ese niño que se despierta en la noche y llora, y a partir de identificar esa señal, interpretar el estado interno del niño, pensar algo le pasa, e ir y hacer algo para llevarlo al equilibrio. Esta dinámica de ver la señal, interpretar el estado interno y llevarlo al equilibrio es la respuesta sensible adulta. Entonces podemos ver qué tan sensibles estamos siendo en el cuidado de nuestro hijo y saber que mientras más sensibles seamos, más vamos a estar facilitando la dinámica de vínculo de apego seguro. Ahora, tomemos este elemento, pongámoslo en esta slide. Lo que voy a ir haciendo acá es ir ordenando una serie de puntos claves. Y entonces acá tenemos un primer punto clave que es la respuesta sensible adulta, que nos va a ayudar a establecer y a mantener en el tiempo el vínculo de apego seguro. Ahora, dentro de esta dinámica está un subproceso, podríamos decir, que es la mentalización, que se trata básicamente de inferir el estado interno del niño. O sea, antes dije que la respuesta sensible es ver la señal, interpretar el estado interno y hacer algo para ayudarlo a volver al equilibrio. La mentalización consiste particularmente en la capacidad de interpretar la conducta del niño en función de sus estados mentales subyacentes. Es decir, nosotros vemos conductas, vemos que el niño llora en la noche, ¿ya? Y podemos ir y quedarnos con una lectura conductual de eso y decir, está llorando otra vez, ¿sí? De nuevo está llorando. Ok, ahí no hay una interpretación del estado interno del niño. ¿Dónde habría una interpretación de su estado interno o una inferencia de su estado interno? En el momento que nosotros empezamos a atribuir qué emoción es la que él está sintiendo y que lo hace llorar. Es decir, tiene miedo. Nosotros no vemos el miedo, inferimos ese miedo a partir de una conducta, ¿sí? Inferimos la emoción, podemos inferir la intención de lo que hace. Cuando está llorando, ¿qué es lo que pretende con ese llanto? ¿Cuál es su intención a la hora de hacer eso? ¿Y dónde está puesta su atención? Su atención la tiene puesta en la oscuridad que le da miedo, la tiene puesta en qué es lo que vamos a hacer nosotros como cuidadores. Entonces, este tema de la mentalización es un aspecto muy muy relevante porque nos permite inferir cuál es el estado interno del niño y es justamente eso lo que nosotros tenemos que considerar a la hora de hacer maniobras para poder llevarlo al equilibrio. O sea, si nosotros estamos en esa situación y el niño está llorando, nosotros queremos calmarlo, lo primero que tenemos que tener es una idea de qué es lo que le pasa. No únicamente quedarnos con la conclusión de que está llorando, que es algo que estamos viendo, sino que más bien pensar en qué es lo que puede estar sintiendo para hacer algo en función de eso que pensamos. O sea, si tiene miedo, entonces le voy a calmar el miedo. Pero si creo que tiene dolor, bueno, voy a hacer otra cosa para calmarle el dolor, ¿sí? Entonces, esta inferencia de estado interno nos muestra, nos da caminos para poder saber qué es lo que tenemos que hacer para poder regular. Otro elemento importante en esta dinámica es la estabilidad y la predictibilidad. Tal como les dije antes, el vínculo de apego seguro tiene como una de sus características que hay una dinámica que es estable en el tiempo. Es decir, el niño llora, los cuidadores van, son sensibles, mentalizan la conducta del niño, infieren su estado interno y lo ayudan a volver al equilibrio. Y a partir de esa estabilidad, el niño puede ir prediciendo, ¿sí? Puede predecir qué es lo que va a ir ocurriendo. Sabemos que, así como la incertidumbre nos genera ansiedad, la certeza nos da tranquilidad. O sea, los niños cuando no saben a qué atenerse se vuelven más ansiosos. Y es importante que nosotros le vayamos
dando una dinámica en donde ellos puedan predecir qué es lo que va a pasar para poder ayudar a que ellos se mantengan en este equilibrio. Esta idea de los modelos operantes internos es aquello que les mencionaba antes acerca de representaciones que los niños van construyendo acerca de qué es lo que pasa en los momentos de estrés. Ya al año los niños pueden tener predicciones de qué es lo que va a pasar y en función de eso hacen cosas. Lloro, sigo llorando o mejor no lloro, lloro más. ¿Qué es lo que tengo que hacer según mi experiencia? ¿Sí? Esta idea de la estabilidad y la predictibilidad también juega un rol clave y se pone también de manifiesto en algunas situaciones que suelen ser un tanto complejas de manejar. Por ejemplo, supongamos que un niño quiere estar mucho con su mamá o con su papá y llega el momento en donde papá o mamá tienen que irse al trabajo y entonces el niño se pone a llorar porque no quieren que se vaya. Ahí hay una dinámica en donde al momento de la separación el niño se va a estresar, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la manera de resolver eso? ¿Salir sin que el niño se dé cuenta? Que es algo que muchas veces podemos ver, ¿sí? No, evidentemente no, porque eso le resta al niño la capacidad de predecir. O sea, que después la próxima vez cuando esté con el papá o con la mamá va a tener una continua inseguridad de en qué momento mi papá o mi mamá puede irse y no decirme. Entonces, es preferible que él viva el estrés de mi papá se tuvo que ir, mi mamá se tuvo que ir, pero que sea un estrés que quede de manifiesto, que los cuidadores puedan en esa oportunidad decirle, bueno, y me tengo que ir, tampoco me gustaría irme, mentalizar, saber que el niño está sintiendo, no sé, tristeza porque quiere estar con ellos y no va a poder seguirlo estando, y entonces que el niño se sienta comprendido, que vea que sus cuidadores tienen ese acto empático, y claramente también velar porque cuando los cuidadores se vayan, el niño quede, digamos, en manos de un otro que también haga la función contenedora, ¿verdad? Porque acá siempre estamos en la base de que la respuesta más adecuada es aquella que se hace cargo del estrés. Entonces la persona que se quede en ese momento debiese nuevamente empatizar, inferir el estado interno y poder ayudarlo a regular el estrés. Ahí tenemos un cuarto elemento clave. Tiene que ver con la búsqueda y la valoración de ayuda parental por parte del niño y, por el otro lado, la disponibilidad de los cuidadores. ¿Ya? O sea, se espera que cuando un niño está en una situación de estrés, como decía antes, manifieste su estrés. Esa sería como la búsqueda y la valoración. O sea, el niño manifiesta su estrés en busca de que el cuidador pueda hacer algo para ayudarlo a volver al equilibrio. Y por el otro lado está lo que hacen los cuidadores, que es estar disponibles y no dejar que el niño se quede solo con su estrés, no retarlo por su estrés, no hacer caso omiso, sino que más bien mostrarle a él o a ella que se está disponible para ayudarlo a regular ese estrés. Y entonces esto también se pone en manifiesto durante la cotidianidad muchas veces. Los niños pueden en algunas oportunidades de estrés manifestar ciertas señales que den cuenta de que como que no valoran la disponibilidad del cuidador. Qué sé yo, decirles no me gusta que sea mi papá, no me gusta que sea mi mamá, o me voy a ir de la casa, cosas de ese tipo. Y entonces la respuesta más adecuada ahí viene siendo mantener la disponibilidad. Si el niño pega, nunca pegarle. Si el niño dice yo no te quiero, decirle yo sí. Si el niño dice voy a agarrar mis cosas y me voy a ir, decirle no te voy a ir a ningún lado, yo no te voy a permitir nunca que te vayas, ¿sí? No decirle ok, toma acá están tus cosas, ándate, ¿ya? Porque al final ¿qué es eso? O sea, eso relativiza la base segura que el niño necesita, ¿ya? Entonces estos son dos procesos que van de la mano, pero algunas veces pueden verse como tensionados y es muy importante que cuando esta búsqueda de valoración de parte del niño parece como no ser tanta, nosotros podamos responder manteniendo la disponibilidad y no como siguiéndole la corriente en la línea equivocada. Eso va muy de la mano también con esta idea del time out y el time in. Me imagino que les suena esta idea del time out y el time in, ¿no? O sea, ¿qué es el time out? Al final, el tiempo fuera utilizado en momentos de desregulación emocional, realmente algo que tiene muy poco sentido. Porque, ¿qué es el time out? Es como, estás muy enojado, estás haciendo una pataleta, vamos a empezar a poner un pie en el tema de las pataletas, estás muy enojado y mientras estés tan enojado, no podemos hacer nada, así que ándate a tu pieza, quédate ahí solo y luego vuelve. Entonces,
es como contrasentido, porque justamente el niño está haciendo eso, está desregulado porque sus mecanismos no están permitiéndole regularse. Y lo que él está necesitando es un vínculo que lo ayude a regularse. Entonces, cuando implementamos un time out, lo que estamos diciendo es, no cuentas conmigo para regular este malestar. ¿Sí? Y justamente lo que él necesita es contar con el vínculo para regular el malestar, para aprender un mecanismo de regulación del malestar y a la larga ya no requerir tanto el vínculo in situ, sino más bien tener un mecanismo de autorregulación que sea efectivo. Entonces el time in es justamente la alternativa, ¿no? Que es, bueno, si el niño está estresado, tomemos todos estos 3 elementos que hablé antes, operemos desde la lógica del apego seguro, sepamos que lo que tenemos que hacer es ayudarlo a regular ese malestar, por muy difícil o ingrato que pueda parecer en el momento, operar desde la sensibilidad, desde la lectura de las señales e inferir el estado interno. Y entonces acompañarlo en el proceso, el tiempo dentro de la relación, no fuera de la relación. Entonces, estos 4 elementos nos sirven mucho para hablar acerca del abordaje adecuado de pataletas, que es un poco justo lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que no habría que hacer? Bueno, lo que no habría que hacer, básicamente, es, si consideramos lo primero que hablaba de apego seguro, cuando el niño está haciendo una pataleta, nosotros tenemos que asumir que él está en un estado de estrés. Y por lo tanto, operar desde el vínculo de apego seguro significa conectarnos con ese estrés y ayudarlo a regular el estrés. En la pataleta no nos sirve un time out. En la pataleta no nos sirve un omitir su estrés. No nos sirve un dejarlo ahí, que se la arregle sola y hacer como que no te veo. ¿Sí? No veo tu estrés. ¿Sí? Retarlo por el hecho de hacer una pataleta tampoco va a ayudar en nada, porque al final si lo retamos lo que estamos haciendo es desregularlo más, ¿verdad? Y a la larga eso no le va a servir como mecanismo de regulación. Ahora, si nos vamos al extremo y ya ante una pataleta el niño es agredido, bueno, eso peor le va a hacer para el desarrollo y no va a potenciar su desarrollo emocional hacia adelante, ¿verdad? Y además va a perjudicar el vínculo y el niño va a perder o va a ir, desconsiderando la posibilidad de regular su estrés a través del vínculo con sus cuidadores, que es justamente el factor protector del cual les estoy hablando. Entonces, ¿qué no hacer? No hacer cosas que al niño lo haga sentir peor, no hacer como que esta pataleta no está existiendo, no atribuir que el niño lo está haciendo porque es malo, porque quiere manipularme, ¿sí? Porque todas esas son maniobras que al final lo que van a hacer es empeorar la pataleta y no van a generar mecanismos de regulación del estrés ni en ese momento ni hacia el futuro. Entonces, ¿qué hacer? Básicamente es la contraparte, o sea, trabajar o, digamos, relacionarse con el niño desde una postura más sensible, ponerse a su nivel, mirarlo a los ojos, manejar, digamos, las distancias, observar las señales del niño, en qué momento ya empieza a poder captar su atención. Se pueden implementar ciertas maniobras de respiración que se puede enseñar al niño no en el momento de estrés, sino que antes, cuando el niño está bien, se puede enseñar ciertas estrategias de respiración que después se pongan de manifiesto en esa oportunidad, que al final lo que tiene como común, el qué hacer, va todo en la lógica del timing. O sea, entender que la pataleta es un episodio de desregulación emocional intensa y que lo que tiene que guiar nuestra maniobra de abordarlo es acompañarlo, es comprenderlo y sobre todo que él se sienta acompañado y que él sienta que nosotros queremos comprenderlo y que queremos ayudarlo. Ahora, tomemos esa idea y sigamos desarrollando este listado de algunas ideas clave y tomemos en consideración los momentos del desarrollo. No es lo mismo aproximarse a un niño que tiene una pataleta a los 2 años que uno que la tiene a los 5, uno que tiene a los 8, la pataleta de los 15 tiene características bien distintas y se sabe que mientras antes se hagan las intervenciones es mejor, ¿verdad? Hay mucho en relación a la plasticidad del sistema nervioso. Sabemos que hay ventanas de mayor sensibilidad, de mayor plasticidad, en donde el organismo es más flexible a irse organizando en función de la experiencia y que mientras más temprano mejor. Y también ya sabemos que en la adolescencia hay lo que se conoce como una segunda ventana de oportunidad. Esta segunda ventana de oportunidad
va de la mano del hecho de que se produce en ese periodo, en la infancia tardía y la adolescencia, un periodo en donde hay mucha flexibilidad nuevamente. El sistema nervioso entra en un proceso de reorganización, la dimensión psicológica también, de la mano de lo primero, y entonces en ese momento también todo lo que podamos hacer en términos de intervención y de crianza es muy significativo. Esto además queda potenciado, si lo juntamos con el punto 4, en el hecho de que se espera naturalmente, normal, que llegada a esa etapa de la infancia tardía y de la adolescencia, esta búsqueda y valoración de ayuda parental en los momentos de estrés disminuya. Eso es esperable. Los niños en esa edad, los jóvenes, empiezan a entrar en un periodo de construcción de su identidad, de diferenciación en relación a sus figuras parentales, y entonces es esperable que vayan siendo un poco más, digamos, con una menor tendencia a manifestar su estado de estrés a los cuidadores. Y si seguimos la misma lógica que antes, tenemos que considerar que no porque ellos disminuyen esa búsqueda y esa valoración, nosotros tenemos que disminuir la disponibilidad. La disponibilidad de todas maneras debe continuar, y esa disponibilidad tiene que ver con que ellos sientan que nosotros estamos atentos a lo que les pasa y que estamos interesados en ayudarlos a regular los momentos y las situaciones de estrés que ellos naturalmente puedan vivir como parte de su cotidianidad. Ahora, un punto importante acá es que la plasticidad y las capacidades de organización están presentes durante todo el curso del desarrollo. Una cosa es que durante la primera infancia haya mucha plasticidad y sea un periodo sensible, también que en la adolescencia se da esta segunda ventana de oportunidad, pero todo lo que pasa entre medio y todo lo que pasa después es igualmente plástico. O sea, tal vez en menor medida, pero igualmente está presente la plasticidad. ¿Sí? Entonces, que no se puede hacer cosas porque como ya pasó la ventana de oportunidad, no. ¿Sí? O sea, una cosa es que haya una ventana de mayor sensibilidad o plasticidad, y otra cosa es que eso sea de exclusividad. No es ventana de exclusividad, es ventana de mayor sensibilidad o mayor plasticidad. Ahora, el tema del tiempo de interacción también es un elemento muy relevante si queremos hablar acerca de cómo potenciar el desarrollo emocional de los niños. Y entonces, un primer elemento en relación a eso es considerar que es importante estar, o sea, presencial y psicológicamente. Estar con los niños in situ y además hacer ciertas cosas para que los niños sepan que nosotros estamos con ellos aunque no estemos con ellos en el mismo lugar. ¿Sí? Y eso es perfectamente realizable. O sea, se le puede explicar a un niño, por ejemplo, esta situación en donde el niño llora porque los padres tienen que irse a trabajar y el niño quiere estar con ellos. Se le puede decir que también a nosotros nos gustaría estar con ellos, que tenemos que ir al otro lugar, que de allá vamos a pensar en ellos, que a cierta hora los vamos a llamar, y cuando los llamemos eso va a aportar a su sensación de predictibilidad, de estar con nosotros, de que pueden contar con nosotros para lo que necesiten, y entonces vamos potenciando esta idea de estar con ellos. Ahora, el tiempo de buena calidad. ¿Qué es el tiempo de buena calidad? Una manera de abordar esto es decir que un tiempo de buena calidad es un tiempo en donde se genera una interacción con el niño o con la niña que va a potenciar la conexión con él, que va a potenciar la alianza, ¿sí? Esta conexión y esta alianza tiene mucho que ver con lo que hablaba antes acerca de la mentalización, o sea, de que cuando estamos con ellos sientan que nosotros estamos conectados con su estado interno. Es decir, si estamos jugando a algo, que nosotros estemos atentos a cómo ellos lo están pasando con esto. Si estamos, no sé, por ejemplo, en una plaza columpiando al niño, y entonces podemos estar columpiándolo y podemos estar conversando con el cuidador del lado, ¿sí? O con el celular, desconectado del niño. A lo que estoy apuntando es que el tiempo de buena calidad es un tiempo en donde la interacción se caracteriza porque hay una conexión mental. La mente del cuidador, la mente del niño están en un encuentro, se están sincronizando, se están coordinando, y el niño está con su cuidador y el cuidador está con el niño o la niña. Eso va a generar un potenciamiento de la alianza,
van a pasarlo bien juntos y además ese vínculo se va a fortalecer y es justamente el vínculo lo que después va a ayudar a regular momentos de estrés. Entonces, mientras más potenciemos el vínculo fuera de los momentos de estrés, más potente va a estar para cuando lo requiramos, de esa relación para regular estrés. Ahora, el tiempo de buena calidad no se traduce únicamente en regular estrés, sino que también en pasarlo bien, ¿sí? Pasarlo bien a través de esta conexión y pasarlo bien a través de la exploración del mundo. Y esto también es un punto muy relevante. O sea, los niños necesitan explorar el mundo, eso les hace bien, y mejor aún si es que los cuidadores podemos estar en el lugar adecuado para potenciar esa exploración. Ahora, si volvemos a nuestro dibujo acá, nosotros podríamos decir que el niño está en equilibrio y que vamos a potenciar que él explore. Entonces llegamos a esta plaza imaginaria que traje al relato y lo dejamos que él explore. Entonces va por aquí, se mueve por allá y de repente, en ese momento en que está explorando, puede ocurrir algo que está fuera de lo que nosotros estamos visualizando inicialmente y el niño puede estresarse. O sea, puede estar en ese momento explorando y de repente de detrás de un arbolito aparece un perro. Y entonces, ¿qué es lo que le va a pasar a él? Se va a estresar. En ese estrés, él va a salir de acá, que era como la parte donde él está tranquilo explorando, y se va a estresar. Y entonces en ese estrés se activa el sistema de regulación, ¿verdad? Entonces ahí, como estamos operando desde el vínculo de apego seguro, regulamos ese estrés, lo llevamos al equilibrio, lo hacemos sentir seguro y luego entonces potenciamos que nuevamente él explore. Entonces, esta idea del círculo de seguridad consiste básicamente en mantener un equilibrio entre potenciar la conducta exploratoria del niño y regular el estrés cuando sea necesario hacerlo. Entonces, fíjense que el vínculo de apego seguro se presta para que esto ocurra de manera equilibrada. O sea, potenciamos la exploración y cuando él se estresa, lo regulamos. Lo llevamos al equilibrio, potenciamos la exploración y así. Ahora, si lo llevamos a las otras dinámicas que les describí al inicio, podríamos considerar, por ejemplo, que en el segundo caso, cuando los cuidadores más bien no consideran los estados de estrés, pudiera ser esa situación en donde se potencia demasiado la exploración, pero como que no se es suficientemente cuidadoso cuando el niño empieza a estar estresado o está corriendo algún peligro. Es como, no, está bien, explora nomás, y de repente uno empieza a ver así como que se está acercando a la ventana, y uno dice, oye, pero ¿qué está pasando? ¿Dónde está el cuidador? ¿Sí? O en la otra situación, en donde hay una preocupación excesiva, una aproximación muy ansiosa a la conducta del niño y en donde se puede ver como una conducta más sobreprotectora de parte de los papás, en donde se ve inhibida la conducta exploratoria, que es como, llego a la plaza pero no lo dejo ir a ninguna parte porque, no sé, se puede caer el árbol, entonces se le puede caer el árbol encima, o sea, es como un poco fuera de una probabilidad realmente mínima y lo que está ocurriendo ahí es que es el cuidador el que está muy estresado y su conducta de estrés o de regulación del estrés es coartar las posibilidades de exploración del niño. Y no queremos eso tampoco, ¿verdad? Entonces, el niño necesita explorar, necesita exponerse a ciertas situaciones. Cuando explora, va conociendo el mundo, va teniendo beneficios en distintas dimensiones de su desarrollo. Y entonces este círculo de seguridad es parte también del tiempo de buena calidad. Cuando se está con el niño, promover su conducta exploratoria, promover su curiosidad, siempre atento a cuando, como parte de ese proceso, él pueda presentar algún episodio de estrés para poder regularlo. Ahora, muy relacionado a esto de la calidad está el juego. El juego es parte fundamental de la dinámica de interacción entre los niños y sus cuidadores si pensamos en promover su desarrollo emocional. El juego nos permite tener atención conjunta, ¿cierto? O sea, idealmente. La idea es estar jugando con el niño desde esta lógica que yo les dije inicialmente, desde estar conectados con él o con ella. Entonces, si estamos jugando, pero cada uno está jugando lo suyo, bueno, no hay mucha interacción de calidad ahí, ¿cierto? O sea, no si estábamos jugando, él estaba jugando Play y yo estaba jugando con mi teléfono. No, eso no es jugar con el niño. Eso es jugar con uno en el mismo lugar que el niño, pero no es jugar con. Entonces, lo que queremos promover es un jugar con que promueve una atención conjunta.
Los dos están atentos al mismo proceso y eso hace que las dinámicas se puedan ir organizando de manera mutua. Se va generando una sincronía. Ahora, tenemos que también considerar que hay distintos tipos de juegos. Hay juegos que son más colaborativos y juegos que son más competitivos, ¿verdad? Algo interesante acá es que la mayoría de los juegos, en la medida en que uno echa a andar la creatividad, puede jugarlo de las dos maneras. O sea, puede estar jugando Jenga, por ejemplo. ¿Conocen el Jenga? ¿Sí? La torre que va sacando los bloques. Muchas veces ese juego tiende a jugarse de manera competitiva y es como, ¿a quién se le va a caer? El que se le cae pierde, el otro gana, ¿ya? Entonces el juego, esa atención conjunta se cumple, pero está puesta en función de una competencia. En algunas oportunidades competir puede ser positivo y se puede aprender cosas de la competencia, se puede aprender a perder, a ganar, a sentir la tensión, a esa dinámica particular que tiene la competencia. Ahora también, si nosotros pensamos en cómo promover alianza, podemos potenciar el juego colaborativo a través de esos mismos juegos. O sea, podemos jugar al Jenga, pero jugar al Jenga de manera de cómo lo hacemos para sacar entre los dos todos los bloques posibles sin que se nos caiga. Si se cae, los dos perdemos. Si llegamos al final, los dos ganamos, ¿sí? O si vas a jugar tenis con el niño o con la niña, bueno, no jugar a te gano 3-0, sino que jugar a cuántas veces puedes pasar la pelota sin que la pelota quede en la red. O sea, a lo que voy es que sea cual sea la dinámica de juego, nosotros podemos irla organizando en función de potenciar la colaboración y en algunos momentos también la competencia. En este juego de colaboración también podemos irle ayudando al niño o a la niña a modular sus propios estados emocionales. O sea, si es que en esa situación hipotética de jugar a armar la torre, estamos haciendo una actividad colaborativa y se nos cae, bueno, uno como adulto también va a estar experimentando, entre comillas, esa frustración de haber visto la torre caerse o el objetivo no cumplido. Y el niño va a estar observando también cómo nosotros manejamos eso. Entonces hay una instancia ahí para ir haciendo un proceso de modelaje también, de cómo ir afrontando las situaciones de frustración, cómo ir también experimentando los triunfos. Ir enseñando a los niños en el ámbito de las habilidades sociales, no burlarse del perdedor y una serie de dinámicas, características de ese tipo de procesos, sobre todo en la competencia. Eso es lo que estaba diciendo recién. Otra cosa importante también es que hay juegos que pueden ser juegos prácticos, ¿sí? Como en énfasis puesto en la práctica, como podría ser esto, armar la torre, jugar ping-pong, jugar tenis, no sé, ese tipo de actividades. Pero también hay otro tipo de juegos que tienen un corte más representacional, en donde el niño puede, y nosotros con él o con ella, podemos ir construyendo escenas, representando situaciones que puedan ser libres y en donde ellos vayan poniendo ciertos contenidos. En general los niños ponen contenidos que les resultan significativos. Si te voy a dejar libremente jugar con los monitos, va a ir generando una situación que para él tenga alguna significancia, ¿sí? Ya sea porque la tiene en la mente, o porque algo que le gusta, o porque algo que no sé, le preocupa, o algo que vio no sé dónde. Entonces, esa interacción o esa dinámica que el niño puede manifestar en ese juego abre también puertas, nos muestra ventanas para poder observar el mundo interno de ellos y poder conversar acerca de lo que está pasando, de lo que van sintiendo. Si representan una situación, podemos mostrarle cómo se podría resolver una situación. Es decir, hay mucho de exploración del mundo interno del niño a través de juegos representacionales, ¿sí? Y que no es lo mismo que el juego del Jenga, evidentemente. Ahora, no se trata de convertirse en psicoterapeuta de los niños, sino que de hacer una cierta dinámica en donde brindamos un escenario que facilita que ellos manifiesten sus contenidos psicológicos. Ahora, por último, algo muy importante en relación al juego con los niños es que el juego debe estar o debe tener como resultado que el niño lo esté pasando bien durante el juego, ¿ya? Y en eso un llamado a evitar juegos que sean demasiado centrados en el aprendizaje, en la intelectualidad y en la didáctica. Como, está bien, hay algunos juegos que no pueden ayudar a eso, a que aprenda los colores, qué sé yo, pero evitemos caer en que todo el juego sea qué colores es, cómo se llama este animal, cuánto es X más Y. Entonces, porque al final ahí ponemos al niño en una situación de evaluación
muchas veces de aburrimiento, y cuando el juego pasa a ser aburrido para el niño, el juego dejó de ser juego, ¿sí? O sea, y por lo tanto también hay que tolerar que algunos juegos puedan no ser tan entretenidos para nosotros como padres y como madres. Nosotros alegrarnos de estar haciendo algo que a ellos les hace bien, pero tener como criterio uno que ellos se estén entreteniendo y no nosotros. En relación a los límites, que también es un gran tema, ¿verdad? Los límites con afecto y asertividad. De lo que he venido diciendo ahora, he puesto el énfasis en la regulación del estrés, y por supuesto que lo seguiré poniendo porque es un elemento central en esto, pero el punto clave acá es que eso no es incompatible con poner límites, ¿ya? Y eso es muy importante. O sea, regular el estrés no significa hacer todo lo que el niño quiere en todo momento, ¿ya? Y si me tengo que ir a trabajar y él no quiere que me vaya a trabajar y se pone a llorar, bueno, yo me tengo que ir, no tengo que cambiar las reuniones, ¿verdad? Para evitar ese llanto. O si nosotros le permitimos jugar con ciertos juegos y en algún momento llega el momento de ordenar y él no quiere ordenar y deja todo tirado, que eso quede como si nada, porque no le estamos enseñando que hay ciertas dinámicas que se cierran de cierta forma. En este caso, guardar los juguetes, que no es algo grave, pero algo importante de ayudar a aprender, ¿verdad? O que no tiene que pegarle al hermanito, no sé, o sea, una serie de dinámicas que tienen límites y que es importante que los niños observen estos límites, los logren identificar y ajustarse a ellos. Ahora, el punto clave acá es que nosotros podemos hacer que los niños identifiquen estos límites, identifiquen estas estructuras. Muchas veces eso se articula con el uso de consecuencias, ¿ya? Y acá distingamos algunas cosas. Las consecuencias más efectivas son las consecuencias positivas. O sea, que el niño haga algo bien y nosotros lo felicitemos es una muy buena maniobra para potenciar que eso siga ocurriendo. ¿Sí? Si el niño es solidario, lo felicitamos por ser solidario, si es generoso, si ordena, en fin, si hace aquellas cosas que tienen que ver con esto de los límites y que nosotros vemos que ellos están logrando ajustarse y organizar su comportamiento de acuerdo a eso, entonces lo felicitamos y lo reforzamos. En algunas oportunidades se implementan ciertas consecuencias que son más bien negativas, ¿verdad? O sea, por supuesto, retarlo o pegarles nunca va a ser una buena estrategia pensando en el aprendizaje y en el desarrollo emocional. O sea, si él no ordena y recibe de vuelta golpes por no ordenar, o tirar de pelo, o tirar de oreja, o no sé, duchas frías, cosas que perjudican su integridad, no vamos a estar promoviendo el desarrollo emocional, vamos a estar perjudicando el vínculo y probablemente el niño la próxima vez va a ordenar. ¿Sí? Pero va a ordenar porque le da miedo ser agredido, no va a ordenar porque haya desarrollado un mecanismo de autorregulación, ni de autorregulación sano, digamos, basado en una comprensión de lo que está haciendo, y por lo tanto no es una buena idea ir por ahí. Ahora, un punto intermedio suele ser esto de la privación de los beneficios. O sea, si le paso todos estos juegos para que hoy juegue y le digo que este juego es hasta las 8 porque a las 8 hay que ir a dormir, y a las 8 llega el momento de dejar de jugar y ahí viene el escándalo, la solución no va a ser, como digo, retarlo y todo eso. Tampoco es felicitarlo porque no habría mucho que felicitar ahí. Pero sí puede ser privar del beneficio en el sentido de decir, bueno, ok, ahora no va a ordenar, mañana no va a jugar con este juego, particularmente con este juego. Y entonces eso va a quedar ahí, se dice eso, se establece como una consecuencia y al día siguiente eso se hace efectivo. Y aquí viene un gran desafío para los cuidadores, que es cuando el otro día el niño quiere volver a jugar con el mismo juego. Entonces quiere jugar con el mismo juego y entonces no vas a poder jugar con él. ¿Y qué pasa acá? Se estresa, ¿cierto? Siente malestar, siente rabia, porque quiere jugar y ustedes no lo están dejando. Ahora, el punto clave es que hay que ser consistente con lo que se dijo, hacer cumplir esa consecuencia, pero no por eso desentenderse del estrés del niño. O sea, se puede seguir operando desde la dinámica del apego seguro, se puede seguir empatizando con el malestar que le genera no poder jugar hoy con eso, ¿sí? Pero no necesariamente, o de hecho, no darle el juego que se dijo que no, ¿verdad? Porque eso lo que va a permitir es que el niño vaya, en primer lugar, creyendo en lo que los cuidadores dicen. Si los cuidadores dicen que no va a haber, no va a haber.
¿sí? Y eso no significa que si él se pone a llorar nos vamos a desentender de su estrés, no nos vamos a burlar de él, te dije ayer, ahora no. ¿Sí? Si se pone a llorar mucho, bueno, pues podemos acercarnos, podemos mostrarle que a nosotros nos gustaría que él jugara, pero que esto tiene que ver con lo que pasó ayer. Y eso es un elemento muy relevante porque se relaciona con esta idea de la agencia. O sea, que el niño es un agente en el mundo, que lo que a él le pasa tiene que ver con decisiones que él toma y no con que a él le pasan las cosas porque le pasan, simplemente. ¿Sí? Está relacionado con el empoderamiento personal, saber que uno toma decisiones y esas decisiones van teniendo consecuencias en la vida. Entonces el punto clave acá es que se puede ser consistente a través de este uso de consecuencias, pero que esa consistencia debe siempre ir de la mano de ser contenedor, de ser afectivo y de mostrarle rutas de salida a ese estrés. Yo sé que quieres jugar con este juguete, no vamos a jugar con él por lo que pasó ayer, podemos jugar a esta otra cosa. Seguimos disponibles, seguimos siendo sensibles, seguimos regulando estrés, pero al mismo tiempo le mostramos que hay ciertos límites que hay que cumplir, ¿verdad? Ya para ir cerrando, hay un elemento muy relevante también que tiene que ver con el autoconocimiento del cuidador. O sea, en estas dinámicas de regular estrés, promover exploración del mundo, establecer límites, jugar, en todo esto también estamos nosotros puestos como individuos y nosotros tenemos nuestras propias historias del desarrollo y es muy importante saber cuáles son nuestras características, qué situaciones nos son más difíciles, cuándo necesitamos más ayuda. ¿Qué estamos sintiendo en un determinado momento? Nosotros podemos estar operando hacia afuera intentando mentalizar a un niño, comprender lo que le está pasando y ser muy ignorantes de lo que nos está pasando a nosotros. Y nosotros también vamos a estar sintiendo emociones, también vamos a tener intenciones en ese momento, vamos a tener nuestro foco atencional puesto en alguna parte. Imaginen la clásica situación del supermercado que el niño quiere comprar algo y la mamá le dice que no, el papá le dice que no y el niño se tira ahí y empieza a llorar, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué sería acá? Operar desde el timing, ¿cierto? Sería acercarse, hacerle ver que se dan cuenta de su estrés, no dejarlo tirado en la mitad del supermercado. Pero también algo muy importante, uno darse cuenta de lo que a uno le pasa ahí. Porque muchas veces el reporte es que me sentía súper mal porque todo el mundo me estaba mirando, ¿cierto? Y esa sensación, esa experiencia del cuidador, también se pone en juego en la dinámica con el niño y algunas veces los cuidadores se pueden desesperar en ese momento más que por el hecho de que lo que está haciendo el niño, por la dinámica que se está generando en los demás a propósito de esto. Entonces, ser consciente de lo que a uno le pasa en esos momentos de regulación es muy importante porque para regular a un otro hay que estar regulado. Difícilmente vamos a regular a un niño si nosotros estamos descontrolados. Entonces, darse cuenta de lo que a uno le pasa es una clave porque tenemos que saber qué regular. Si nos da rabia lo que está haciendo el niño, bueno, tendremos que saber estrategias de regulación de nuestra propia rabia. Si nos da pena, bueno, tendremos que ver qué es lo que nos da tanta pena y trabajar en nosotros mismos para poder abordar la situación de mejor forma. El punto acá del llamado es que el autoconocimiento juega un rol importante también. Y finalmente, relacionado con eso, es la idea de las redes de apoyo y el autocuidado. O sea, es cansador la crianza, es bella, es hermosa, pero también es cansadora y nosotros somos seres humanos, tenemos límites y hay entonces tener redes de apoyo que puedan hacer de soporte y velar porque también tengamos espacios de autocuidado, el autocuidado del cuidador a nivel individual, el autocuidado de los cuidadores a nivel de pareja, de tener ciertos espacios para velar por la buena calidad de ese nivel de subsistema conyugal o de pareja, de manera de poder ir teniendo la energía necesaria, de poder estar en una condición individual, de un nivel de estabilidad requerido para poder hacer esta función regulatoria y operar desde el vínculo de apego seguro. Entonces, dicho todo eso, para finalizar, ¿con qué ámbitos del desarrollo humano se asocia el apego seguro? Con estos modelos operantes internos que suena un poco complejo, pero básicamente la idea es que el niño va construyendo representaciones mentales sobre sí mismo, sobre los demás, sobre la relación, sobre su cuidador específicamente, y que en función de eso también va tomando ciertas decisiones y va desarrollando estrategias. Lo que nos convoca hoy día son estas estrategias de regulación emocional, y esa regulación emocional no es separable del vínculo. Es muy relevante el vínculo. Si queremos que ellos se regulen bien emocionalmente, brindémosles todos los mecanismos vinculares para que la regulación emocional ocurra. Luego en el curso del desarrollo va a tener su propio mecanismo de autorregulación. Y también sabemos que este vínculo, dado que
En esta dinámica de regulación de los afectos, la inferencia de los estados mentales de los niños juega un rol importante. Los cuidadores necesitamos inferir los estados de los niños para poder ayudarlos a regular. También sabemos que cuando eso ocurre, los niños después también tienen mayores grados de empatía. O sea, si nosotros somos empáticos con los niños después tienen mayores desarrollos de la empatía. Es un aprendizaje procedural. O sea, se aprende un proceso. Los niños desarrollan creencias acerca de sí mismos y de lo otro y del mundo, desarrollan estrategias de regulación de sus emociones y aprenden a inferir intenciones y emociones de los demás y en ellos mismos. Todo eso al final decanta en mayor capacidad de ajuste de los estados internos, ¿verdad? Capacidad de autorregular la propia emocionalidad y de ajustarse a los contextos sociales, y va organizando el curso de la conformación de la personalidad de los niños, del self. Ahora, dicho todo eso, y por último siempre considerar que si bien el apego es importante, no todo es apego, ni por el apego. Sabemos que, o ya a partir de lo que he dicho, mi intención es que tengamos claro que el apego es aquello que se pone en juego en los momentos de estrés. Tenemos que regular el estrés de los niños si queremos promover apego seguro, pero podemos promover un apego seguro y el niño igual tener un problema de regulación emocional. No todo se explica a través del apego, ¿sí? Entonces no todo es apego ni por el apego. El vínculo afecta, induce, constriñe caminos del desarrollo, pero no los determina. Y por otro lado, decir que el apego es un proceso que va cambiando y reorganizándose durante el curso vital, durante, digamos, el desarrollo, y por lo tanto siempre es un buen momento para promover apego seguro y para evitar dinámicas que vayan en la dirección contraria. Eso sería. Muchas gracias por su atención.